Saludos amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Historia Inexplicable. Soy Isela Madrid y el día de hoy está conmigo Carol. ¿Cómo estás? Hola Isela, todo muy bien, por dicha. Qué bueno que estés por acá porque, bueno, por ahí cuentan las malas lenguas que Carol tiene varias historias interesantes y pues que quiso venir a compartirlas con todos nosotros. Entonces, Carol, contanos. ¿Cuál es tu historia inexplicable? Bueno, ahí tengo varias historiecillas inexplicables. Súper. Este, Empiezan desde que estaba chiquitita. Me acuerdo que tú le decía a mi mamá que a veces veía cosas o que escuchaba cosas y así, y mami era así como, ay, no es nada, mi amor, tranquila, no es nada. Me acuerdo que también me daba mucha tinnitus. Y entonces yo le decía, mami, es que escucho como un pitito, no sé qué, y después empiezo a escuchar voces. Y entonces ella me dice, son los marcianos, tranquila, no te preocupes. Pero como en son de broma, ¿verdad? Sí, para que le Y diera tranquilidad. exacto, no te preocupes, son los marcianos. Y yo decía, bueno, dice, si mami está tranquila, no pasa nada, ¿verdad? Bueno, crecí en un hogar que era súper, bueno, que es súper católico. Entonces, sí, habían como muchas restricciones, ¿verdad? Y muchas cosas que no, ¿verdad? Que no aplican. Y no, eso no es así. Y no, esos son tonteras tuyas, ¿verdad? Pero no había ningún tipo de validación, digamos, ante estas cosas que me pasaban. Y así crecí, ¿verdad? Como guardando todo eso porque no estaba bien decirlo, no estaba bien experimentarlo, ¿verdad? Entonces, ahora, ahora ya viejilla, bueno, no, tuve un episodio cuando tenía como 20 más o menos, que con los sueños. Siempre he soñado mucho y me recuerdo de mis sueños y toda esta cuestión. Entonces me acuerdo que empecé a tener muchos sueños premonitorios, pero así como súper seguidos. Y eran como muy fuertes. Entonces, yo pedí ayuda, o sea, fui a contar a la iglesia, que era lo que tenía más cercano, ¿verdad? y me dijeron que no, y que qué raro, ¿verdad? Y que esas cosas no pasan. Qué Que le pidiera, casualidad y ya. sí, que le pidiera a Dios que me quitara eso. Ujú. Y me acuerdo que para ese tiempo estaba mi bisabuelita en la casa, que hace un año murió, por cierto. Entonces mi bisabuelita, ella era como esta mujer, la partera del barrio, la sanadora, la chamana. Entonces ella sí estaba muy abierta a esas cosas, ¿verdad? Ujú. Y entonces yo le contaba y yo me levantaba y yo, mamá linda, es que fíjate que me soñé esto. Y ella me decía, no, tranquila, Cholita, eso es un don que usted tiene. No se preocupe, yo sé que puede ser como muy agobiante al principio, pero eso es bueno. Y entonces ella me tranquilizaba un poco, pero sí fue como muy fuerte, porque, bueno, la mayoría fueron muertes de personas muy cercanas y fue muy seguido, o sea, en 3 meses se murieron como 4 personas cercanas y yo me lo soñaba antes de que pasara. Entonces, Sí, para mí, fuertísimo. sí, fue fuertísimo, digamos, fue muy impactante. Y por un lado tenía el apoyo de mi bisabuela, pero por otro lado, y me daba miedo. Entonces, yo le pedí a Dios que por favor me lo quitara porque me daba muchísimo miedo. Y de verdad, o sea, como que fue mermando y todo, y, y ya, hasta que dejó de pasar. Después, ya más grande, empecé a ver de personas que no están en este plano, ¿verdad? Y era, y era vacilón porque yo veía, digamos, los veía y después ya al rato ya me caía el 5, ¿verdad? Y tú decía, pucha, no, o sea, no son personas reales, yo que vi, y ya me asustaba todo otra vez, ¿verdad? Y Pero los veías con ropa, así como normales o es que se diferente. ven
para mí es vacilón porque no, uno como que no los ve con estos ojos, sino como que los ve como más allá, ¿verdad? Y se ven como transparentosos, digamos, pero se ven, o sea, todas las facciones y todo. Es que para mí es como difícil de explicar porque uno no los ve con los dos ojitos que tienen normales, Claro, sino claro. que, sí, sino que los ve como más allá. Y me pasó un día que estaba en mi casa, en la cochera, y estaba cerrando el carro y volví a ver para la calle y iba pasando un chiquito. Y ya yo cerré la puerta y volví a ver otra vez y ya no estaba. Y yo, "Mae". Y cuando entré a la casa, yo, "Oh, ay, Dios mío, qué vi, ay, qué susto, ¿verdad?" Y entonces Sí. al rato me caí al 5, ¿verdad? Y me empezó a pasar varias veces. Y bueno, igual, el miedo, ¿verdad? Y todo el tabú, y que eso no está bien, y que seguro ya me estoy volviendo loca y esquizofrénica. Entonces, ya dejé de verlos otra vez. Y luego, ya como que me sacudí un poquito, digamos, todos estos tabús y todas estas cosas de sí, o sea, hay otras dimensiones, hay cosas que todavía no sabemos, que hay otros mundos allá afuera, ¿verdad? Que todavía no podemos explicar, pero que ya llegaremos a explicarlos. Entonces, como que se me fue quitando un poco el miedo y entonces ya ahora sí, eh, y ahora sí como que me siento como más libre de ir transitando pues todas estas cosas. Y, y entré, digamos, a estudiar la lectura del tarot, el péndulo y todas estas cosas, entonces ya uno con más conciencia y con más entendimiento de que, o sea, son puras cuestiones de energía, ya como que se le va quitando a uno pues esa culpa, ¿verdad? Que le sembraron desde chiquitito y ya pues ya lo vive mejor, ¿verdad? Igual ahora tengo sueños premonitorios, a veces veo gente que no está aquí, a veces escucho, a veces me entra latinitos así, pero montones, entonces hago una meditación para ver si hay algún mensaje que me quieran dar, pues recibirlo. No ha sido así como tan fuerte como era antes, ¿verdad? Pero ya todo bien, digamos, sin miedo. Y también he tenido varias experiencias con el tema de los extraterrestres, Ok. porque No, está muy interesante. Es que muchas personas del día a día no cuentan, pero tienen cierto tipo de experiencias de esas. Entonces, contanos, contanos. claro, sí, sí, sí. Este, bueno, sí, con el tema de los extraterrestres, a mí siempre me da mucho miedo, ¿verdad? Como todo lo demás. Y me acuerdo que mi papá contaba que allá en la zona de San Carlos, y un tío también de él nos contaba que en la zona de San Carlos ellos veían una luz, una esfera de luz, como una bola de básquet, ¿verdad? Y que esa bola, digamos, a veces iba así, por donde ellos iban caminando en la montaña, y se acababa a un lago y se metía en el lago. Y entonces decían, ay, es que el fantasma de no sé quién, y que no sé qué, y no sé cuánto. Y yo decía, qué curioso, porque a veces hacían estas noches de ponerse a contar cosas de miedo, ¿verdad? Yo decía, bueno, Sí, sí, típico, típico. uh-huh, uh-huh. Y yo un inventillo más, ¿verdad? Y decía uno todo muerto de susto a dormir, ¿verdad? Y esa me llamaba mucho la atención porque eran varias personas las que lo veían, ¿verdad? Y después, hace poco, conocí a una muchacha que es de la zona de Golfito y ella me decía, ¿vos crees en los extraterrestres? Y yo, no, no, la verdad es que no, porque a mí eso no me da paz. A mí eso me da miedo. Entonces yo mejor no creo en esas cosas. Dije ella, bueno, Carito, pero es que no es una cuestión de creer, o sea, los que lo hemos visto, no nos queda más de otra que creer, ¿verdad? Y yo, bueno, seguro me he hecho mucho la loca, ¿verdad? Con el tema, pero... Y ella me contaba la misma historia, dice, en la zona de La Golfito. esfera, la esfera esta.
Ajá, la espera. Y cuando ella me contó esa historia, yo dije, ay, pucha, qué ¿Te fuerte. parece? Y yo dije, o sea, no puede ser coincidencia que en lugares tan lejanos y personas que no se conocen tengan la misma versión. Entonces me puse a buscar información y me puse a investigar. Ahí me encontré, por cierto, unos capítulos de los expedientes secretos que a mí me fascinaba. Buenísimos, buenísimos. Sí, a Sí, mí sí, sí. también. A mí me fascinaba verlos. Claro, con susto, pero los veía. Sí, se Y acostaba uno chiquitillo, todo asustado. sí, sí, sí. Y entonces, ya cuando ella me dijo, pues empecé a buscar y no sé qué, eso, mira qué locos. Y en eso ya te empecé a, digamos, a seguir a vos y no sé qué. Y el tema con los sueños siempre ha sido como muy raro, ¿verdad? Porque yo a veces me soñaba en otros lugares, como que yo sentía que ya había estado ahí. Y me soñaba con cosas como muy futuristas, digamos. Y me sueño con unos edificios que aquí en este planeta no hay, ¿verdad? Y me soñaba como con unos aviones raros, pero yo como no tenía esta conciencia, como a mí me daba miedo el tema extraterrestre, nunca lo había relacionado. Y eso, y se te estoy contando que desde pequeñita, porque siempre he tenido este tema con los sueños. Y entonces yo decía, bueno, qué raro. Y a veces me soñaba que estaba en mi casa y que llegaba un avión chivísima, ¿verdad? Y yo me iba en el avión chivísima, pero no, nunca lo relacionaba por el miedo que yo le tenía, por la negación o por la no sé qué, ¿verdad? Y resulta que hace poco me empezó a pasar que, que yo me acostaba a dormir y me daba parálisis del sueño. Entonces yo sentía como que había algo en el cuarto, pero no me podía mover Ujú. porque estaba con la bendita parálisis. Y como que después me quedaba dormida, digamos, o sea, no salía de la parálisis, sino que más bien me Sí, dormía. pasaba. Ujú. Ujú, exacto. Y entonces yo decía, qué raro, o sea, pero bueno, y siempre me han pasado cosas raras con los sueños, no tengo nada que extrañarme. Y la cosa es que en estos últimos días sí ha estado como fuerte porque en una noche me soñé que estaba todo en mi cuarto durmiendo, ¿verdad? Y que en eso se despertó mi pareja y encendió la luz y yo le dije, ¿qué pasó? Me dice, no, no, nada. Entonces ya yo me levanté, me salí de la cama y yo le decía, Jorge, es que yo no sé si esto es un sueño o si está pasando en realidad. Y Ujú. entonces él me decía, ay, amor, vos y tus cosas, ¿verdad? Y yo, no, no, es que yo no estoy segura. Me hago, yo, Ujú. ¿cómo hago para estar segura si esto es un sueño o si es verdad? Y no sé, usted es la que sabe de eso. Ujú. Y después por la ventana vi que pasó alguien. Y yo, uy, Jorge, qué mierda, se metieron a robar, se metieron a la casa. Y yo, ¿vos cerraste la puerta? Me dice, no, no cerré la puerta. Y yo, vamos. Y en lo que ya íbamos como a salir, digamos, a ver qué era la cosa, se nos paralizaron las piernas a los dos. Ujú. Y entonces yo le decía, Mae, pero muévase, me dice, ay, no, no, no puedo, o sea, no puedo mover las piernas. Y entonces en eso como que caímos hincados los dos y ya yo lo volví a ver y yo le hablaba y ya no me podía hablar. Y entonces yo intentaba hablar y ya tampoco podía hablar. Y yo escuchaba donde venía la criatura, digamos, a entrar al cuarto y era o sea, como esta cosa aquí en el pecho y se así súper feo y este miedo. Y yo decía, puta, no puedo hacer nada, ¿verdad? O sea, y los chiquitos, pensaba yo, y en eso, que ya iba a entrar por la puerta la cuestión esta, ¿verdad? Se me cerraron los ojos. Ujú. Yo no podría abrir los ojos, hice. Y yo sentía esta presión aquí, y ya Ujú. cuando yo sentí que digamos que esta presencia me tocó, ya me desperté. Ujú. Y me desperté, pero con parálisis del sueño, o sea, no, no sé cómo explicarlo, si eso existe. Ajá. Me desperté y yo decía, Mae, abra los ojos, o sea, despiértese, reaccione.
y no podía reaccionar. Y yo, pucha, yo, bueno, ya, tranquila, es parálisis de sueño, o sea, no pasa nada, tranquila, estamos aquí, estamos bien. Y ya me fui carboneando, salí de la parálisis, abrí los ojos y es esto como que le quedan unos los ojos pegados. O sea, la misma sensación que tenía en el sueño, la estaba teniendo, digamos, ya despierta y consciente en mis sentidos. Entonces, pucha, qué torta. Bueno, quién sabe quién vino. Pasó y... ¿Y tu esposo no sintió nada? No, él nada más me dijo, yo te sentí inquieta, pero ese y cae, ¿verdad? Y ya. Y no, y no creen nada de estas cosas, ¿verdad? También. Entonces, pasó. Como a la semana, otra vez, otro sueño súper similar, de que yo quedaba inmóvil y ya cuando iba a ver a la criatura, ya no la podía ver. Pasó varias veces. Después tuve otro sueño que yo decía lo mismo. Yo estaba como en una camilla y yo decía, puta, no sé si estoy despierta o estoy dormida. Y entonces llegó una doctora, porque tenía así toda la ropa como cuando estábamos en COVID, ¿verdad? Y tenía todo el cubrebocas y todo, y casi ni los ojos le podía distinguir. Y entonces yo le decía, ¿en dónde estoy? Y ella me decía, usted tranquila. Y yo, pero dígame si estoy despierta o si estoy dormida. Y ella me decía, usted tranquila, no se preocupe. Y yo, mae, o sea... Eso no es lo que le estoy preguntando, le decía. Y entonces yo dije, o sea, no me queda de otra que tranquilizarme. Sí, quedarme tranquila. ¿Qué voy a hacer, verdad? Y entonces yo en mi conciencia tenía que acababa de tener un hijo. Y entonces yo le decía, ¿cómo está el bebé? Y ella telepáticamente me contestaba, el bebé está bien. Y yo, pero, o sea, dígame, y por lo menos cuánto pesó, dígame algo más. Y ella me decía, pesó 4.525. Y yo le dije, uy, qué grande, pesó lo mismo que mi hijo mayor, que Vinicio. Y ella me decía, no es grande, está bien. Y yo, o sea, véame, para mí es grande ese bebé, o sea, Vinicio casi me mata, o sea, sí, es un bebé muy grande. Y me dice, no, ya le dije que para nosotros está bien. Ok. Y ella me seguía repitiendo 4.525, 4.525. Y yo, mae, sí, ya entendí. Y yo, pero ahora, ¿qué me va a hacer? Y ella me decía, es que tenemos que hacerle otra cirugía. Y yo, ok. Pero todo te estoy diciendo, dice que era telepáticamente. Entonces, en eso vi que me estaba metiendo una aguja en este dedo y que era una agujita como de este tamaño, más gruesa que las de acupuntura, pero mal delgaditas que las que uno usa para inyectar, ahí, término medio, y estaba conectado a un tubito. Y entonces ella me lo puso y le digo, ¿qué es eso? Me dice, es lo que ustedes llaman anestesia. Y yo, ok. Y ya yo me estaba ahí como atompando, ¿verdad? Y sentí una cuestión aquí en la espalda y yo me lo quité. Y me lo quité, era como una ruedita, como con un chinche, digamos, con una agujita muy corta, igual conectado como ahí, como a un tubillo, y yo me lo quité, yo, es que esto me duele. Y entonces ella como que se enojó, me dijo, le dije que se calmara ya. Y yo, bueno, está bien, y ya, me calmo, está bien. Y me quedé dormida y hasta el día siguiente. Y yo me desperté, esto que uno se despierta como súper cansado, como no sé dónde estoy, no, o sea, rarísimo. Y yo, bueno, y ya, todo el día pasé así como con la energía súper baja. Y yo, bueno, quién sabe, me va a tomar las vitaminas, voy a hacer ejercicio, todo como siempre, pero de bajón, ¿verdad? Y en la noche, había escuchado yo a tu mamá una vez y en la noche yo dije, ay, por joder, yo le voy a preguntar a Jorge que tengo una espalda, pero obviamente me va a decir que nada, o sea, y yo, amor, que tengo aquí, o sea, justo donde yo había sentido, digamos, el cosillo.
Me dice, no, tenés como un granito. Y yo, ¿cómo como un granito? Me dice, sí, 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 tenés un granito ahí, como que no sé, sí, no sé, un grano, me dice. Y no, y Ujú. entonces yo dije, o sea, de ¿qué será, verdad? Hice. Sí, está raro. Uh-huh. Y Está raro. Y esa fue la última y me dijiste que fue hace poco, ¿verdad? sí, eso fue hace poquito. He estado también, o sea, ya desde hace tiempillo, como que veo sí, otros lugares y otras cosas que no, sí, que no tienen mucho sentido para mí porque sí, no son de este planeta, ¿verdad? Y, Ujú. y un día de estos estaba durmiendo la chiquitilla y ella estaba muy inquieta porque Alicia, mi hija menor, también vive cosas y escucha cosas y todo, ¿verdad? Entonces he ido ahí acompañándola y esa noche estaba súper inquieta y me decía, no, mamá, es que yo necesito que usted me acompañe a dormirme porque yo no me siento bien. Y yo, vamos, no pasa nada, yo la acompaño. Y yo le decía, pero ¿qué sentís? ¿Ves algo? ¿Escuchas algo? Y me dice, no, yo siento como raro. Y yo, ok, mi amor, está bien, no pasa nada. Y me quedé con ella. Y entonces yo me puse a pensar y yo, ¿será que están aquí? O sea, ¿será que sí me están visitando? ¿Será que... porque a veces escucho en la madrugada como el motor de la refri, digamos, que es un sonidito así bajito, pero es como cierta vibración, ¿verdad? Y entonces yo me puse a pensar y yo, ¿será que sí me están visitando? ¿Será que sí están viniendo? Y yo decía, pucha, ¿cómo hago para tener una confirmación de? Y, y la chiquitilla tiene a la par de la cama un atrapasueños con lucecitas. Y entonces estaba yo pensando eso y las lucecitas empezaron a tiritar. Y yo, oh. Ujú. Y yo, ay, no, pero yo no quiero verlos todavía. Entonces yo dije, bueno, y por ahí, por ahí para la cosa, o sea, capaz que sí. Y para terminar así con broche de oro la historia, mi hijo el mayor, él es muy escéptico. De hecho, dice Ujú. que él es ateo y que él no cree en nada de las tonteras que cree en la mamá, ni en las brujerías de la mamá, ni nada de eso. Y entonces él con eso es muy escéptico. Ujú. Y ahora, para el Día de Muertos, dejé la ofrenda para las mascotitas. Y fue súper bonito porque sí llegó la mascotita, que incluso hasta Jorge, mi pareja, que también es súper escéptico, me dice, amor, ¿será que sí vino? Porque ve cómo se puso Molly, la perrita de nosotros. Ve cómo se puso Molly, se puso toda inquieta y como a llorar y como a jugar, como que si hubiera algo más ahí. Algo más. Y entonces ese día, y ese día Vinicius me dice, mamá, yo creo que sí vino Tefo, yo, pero no, no, es que ustedes no creen en nada de eso, ¿ah? y, y ya pasó, ¿verdad? Después veníamos en el carro, venía yo con los dos chiquitillos y algo estábamos hablando, ¿verdad? De estas cuestiones y estos temas y no sé qué. Y dice Vini, no, no, mamá, es que a mí nunca me ha pasado nada. Por eso yo no creo en estas cosas. Solo me ha pasado lo de Tefo y lo del señor azul y yo casi que ¿Cuál me señoras? pego de los frenos así todo y yo, ¿Cuál ¿qué? señoras? Y casi me da algo y yo, o sea, ¿cuál señor azul? Y me dice, mamá, es que yo a veces he visto en la casa un señor que es como el tamaño de ese alto. Estábamos, Ujú. es como del tamaño de ese alto y es muy flaco y es azul. Ok. Y yo, ¿y dónde lo ve? Y me dice, sí, en la casa. Y yo, ¿usted por qué no me ha dicho? O sea, me dice, no, a veces lo veo en la cocina o en el comedor o en tu cuarto, es que lo he visto, pero en el cuarto de Alicia y en el mío nunca lo he visto. Es en Ujú. esos lugares donde lo he visto. Y yo,
Ay, pucha. Sí, Y está yo, rarísimo. sí, sí, y entonces soy Vini, o sea, porque no me ha contado, porque no me dice, no, no, porque yo pensaba que era mi imaginación, o no sé, Ujú, porque di como hay un señor azul ahí, nada que ver. Y ujú. entonces, pues sí, esas es como mis historias así más Pues, significativas. pues están súper significativas. Ujú. Eh, pues yo he tenido mis experiencias con sueños. Con el asunto de los sueños es súper complicado. Muchos te van a decir es una expresión del subconsciente, nada más. Yo sí creo que los sueños tienen significados y que reflejan cosas de nuestro día a día, pero también he tenido experiencias bien extrañas con sueños. Entonces, pues uno no termina de tener toda la razón. Entonces, lo importante es como no sugestionarse, pero ante cierto tipo de sueños, pues tomar nota, como yo les digo, mm, llevar un diario de sueños, o sea, tomar nota literal, un diario de sueños y todo, a ver, porque se puede dar cuenta uno de varias cosas. Y si ya hay elementos físicos, si ya hay más testigos de algún fenómeno que esté pasando, y pues con más razón hay que investigar, ¿verdad? Pero mira, creo que luego tenemos que sentarnos a conversar como más a fondo, eh, pero te agradezco montones que nos hayas contado. Yo sé que cuando hay cosas, sobre todo relacionadas al fenómeno ufológico, no humano, a las personas les da como más sustillo referirse al tema, qué van a decir los demás, porque sea como sea, si alguien dice es que yo vi como una sombra en mi casa, o vi un fantasma o algo así, pues ya ahora está más normalizado, pero este otro tipo de experiencias son más tabú todavía. Claro, Entonces, y parte de la idea de este programa es eso, tener ese espacio seguro, igual la gente que lo ve, pues siempre con muchísimo respeto, porque uno puede decir, ay, esa persona, digamos, los más escépticos, están imaginándoselo o están soñándoselo, eh, pero hasta que no tengan la experiencia, hasta que no lo vivan, no van a tener como esa empatía para comprender por lo que estamos pasando muchos, yo en algunos momentos, y, y pues no tenemos la verdad absoluta todavía con respecto a estos temas. Entonces hay que seguir indagando. claro. Carlos, Mismo, Ajá, se me olvida un detallazo, sí, pero importantísimo, ajá, que yo hace un año fui donde el ginecólogo ujú, y resulta que él me preguntó, me dice, Carol, ¿usted quiere tener más hijos? Y yo, no, gracias. Y me dice, bueno, qué dicha, porque ya no puedes. Y yo, ujú, ¿por qué? Me dice, porque tenés como una deformación en el útero. ujú, Y yo, ¿y eso por qué? Me dice, es probablemente producto de su último parto. Y yo, pero mi último parto fue parto natural y me revisaron y quedó todo perfecto. Y me dice, ujú, no, no puede ser, o sea, y yo, sí, sí, sí puede ser, yo tengo ultrasonidos de que quedó todo bien. Me dice, no, no puede ser, porque me dice, es como que si se le hubiera roto el útero, o sea, usted no ujú, parto normal. Y yo, sí, 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 o sea, me dice, bueno, di no, di qué raro, sí, esas deformaciones a veces pasan. Y yo, ujú. Sí, sí, porque no sabíamos qué decir. yo dije, di sí, dije, sí, sí, yo le creo, porque todavía no, o sea, no No, tenía, no te había pasado lo demás. exacto, no tenía conciencia de estas cosas. Entonces ahora estoy que ya voy a sacar cita con mi ginecólogo otra vez Ujú. Sí, 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 para seguir es investigando. mejor porque, digamos, sin hacer o sea, especulaciones, pero en los años 80, 90, que este tipo de fenómeno de abducción era mucho más frecuente, sí había intervención en los aparatos reproductores, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Entonces, como que ahora ha cambiado un poco la cosa y de hecho la incidencia de ese tipo de abducción ha bajado, pero no en general de las experiencias con estos seres, sino ese tipo particular. Eh, y hay muchas hipótesis de que es que ya ellos vieron que es algo muy traumático
y no es que lo dejaron de hacer, pero lo hacen de diferente forma. Entonces, pero igual son especulaciones y sí es bueno chequearse porque no hay nada mejor que evidencia médica o evidencia científica en respuesta a un fenómeno, o sea, más que eso. Entonces, si me pasó esto y voy al doctor y aquí hay una marca o aquí hay algo que pasó, entonces tengo cierto respaldo, por lo menos para mí misma, porque comprobarle a alguien que no cree, pues puede llegar el alien ahí a saludarlo y va a decir, qué sé yo, holograma 3D. Entonces, pero por lo menos encontrar paz uno con sus experiencias. Exacto. Entonces, sí, ahí me contás cómo te va con eso y hay que seguir investigando, ¿verdad? Tanto tus sueños como los míos, porque son sincronicidades, ay, perdón, son sincronicidades que van pasando y son caos que uno va atando. Entonces, perdón, disculpen, es que están haciendo fiesta, yo no sé, les mandan saludos mis perritas. Pues Ellos sí, siempre saludan. ellos siempre, en todos los podcasts salen, en todos. Pero bueno, nuevamente, Carol, te agradezco muchísimo. Ahí luego, si no hacemos una segunda parte, de que nos contes cómo más adelante qué ha pasado. Después de la investigación, sí, porque después no de voy la a quedar investigación. Sí, no, es fijo. Y a todos los que se quedaron hasta el final, muchísimas gracias. No olviden suscribirse, darle like y compartir para llegar a más personas y poder seguir haciendo todo este contenido. Y les recuerdo que, bueno, vienen muchas sorpresas, vayan a ver Realidades Alternas, segunda temporada, que también tiene temas muy interesantes. Nos vemos en el próximo. Chaito, chao Carol. Chaito, gracias. Bueno, nos vemos.